Parece que ya estamos al aire. Muy buenas noches, gente que está viendo AVE Asesoría. Muy buenas noches, Nayeli Machorro. Muy buenas noches, Mónica Fermín. Es la primera transmisión que tenemos en Muchas vivo. gracias, hola, buenas noches. Los que estén presentes, y si no hay nadie, de todas maneras, lo hacemos. El primer intento. Les agradecemos mucho su presencia y bienvenidos a Hablando de Seguros y esta vez hablando de seguros y vesícula biliar y vías biliares. Para ello, pues les presento a mi socia y estimada amiga Nayeli Machorro. Nayeli. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto tenerlos, si los tenemos o nos reescuchan. Bueno, pues tengo el honor de presentar a Mónica Fermín Contreras. Les voy a platicar un poco de ella. Ella es cirujano gastrointestinal, estas palabras me son súper difíciles y complicadas de decirlas. Se enfoca a la prevención y tratamiento de enfermedades gastrointestinales y principalmente lo hace con técnicas que tienen una mínima invasión como son la paroscopía y la endoscopía. Obtuvo su título y su doctorado en la Academia de Medicina General y Cirugía. Tiene 3 subespecialidades de cirugía general, laparoscopía, endoscopía gastrointestinal diagnosticada y terapéutica. Ok, pues muy bienvenida, Moni. Bienvenida, Moni. Muchas gracias por la invitación. Y pues, ahora sí, Moni, hablando de seguros y vesícula biliar, cuéntanos por qué es el ABC de tus días. ¿Por qué se ocasiona este problema? Bueno, los problemas de vesícula biliar, hablando de la parte de las litos vesiculares o piedras vesiculares, la gente le llama piedras, los médicos le llamamos litos vesiculares. Es un problema muy común en la población mexicana. Tenemos un gran porcentaje de esta patología, ya que el ser mexicano es un factor de riesgo para tener piedras en la vesícula. Entonces, siendo un problema tan común, pues sí es un tema que se ve en la consulta o en urgencias, dependiendo la agudez de esta enfermedad, el que se presenten y lleguen con nosotros. Ok. Fíjate que nosotros, como en el sector que estamos de seguros y mucho en la parte de gastos médicos mayores, cada año nos llegan muchos clientes con problemas de vesícula. Platícanos, ¿cómo sé que es un problema de vesícula? Bueno, primero tenemos que detectar los síntomas. ¿Qué síntomas tiene un paciente con problemas de vesícula? Si sabemos que la vesícula la vamos a ubicar en la parte baja de la costilla derecha, se sitúa la vesícula, que es por la parte inferior del hígado, exactamente, que es un dolor que te da, es punzante, es un dolor que se acompaña muchas veces de la ingestión de las comidas grasas, es un dolor que no se quita, que incluso se puede ir hasta atrás de la espalda, al hombro, muchas veces las personas llegan con náusea, con vómito. Es la primera pauta para detectar ese tipo de síntomas. Hay algunos casos raros donde el dolor da un poquito más, donde la persona llama la boca del estómago y puede confundirse con una gastritis. Pero ya sea que tengas el dolor, aquí hay que ir al médico a una valoración, porque el médico lo primero que te va a indicar, pues aparte algo para el dolor o quitar la molestia en caso de que sea un dolor muy intenso, mandarte a hacer estudios de imagen que pueden ser ultrasonido, pueden ser tomografía, que es lo más común, para revisar que efectivamente haya un problema de vesícula. Ya con el ultrasonido o la tomografía se pueden detectar que haya piedras dentro de la vesícula y revisar qué tamaño tiene la pared de la vesícula para valorar si está aguda o puede esperar su cirugía. O sea, por la sintomatología que tiene, ¿hay tiempo suficiente para actuar? Sí, hay muchas personas que tienen miedo porque dicen, no, pues va a estallar. Sí, efectivamente, sí estalla, o sea, sí, como es un globito que se va llenando en sí de agua y pus y líquido inflamatorio, sí puede llegar al punto en el que estalle, se rompa dentro del abdomen, causando un problema mayor que es la peritonitis.
pero cuando empieza el dolor y acude la persona rápido, se le puede dar un tratamiento en lo que se le programa pues una cirugía, pero todo depende qué tan grave esté según la imagen y qué tan grave esté clínicamente. Se le toma también laboratorios complementarios y se personaliza la atención, depende del paciente. No todas las enfermedades actúan de la misma forma en cada persona. Por eso lo más recomendable es pues acudir a la valoración médica para saber qué es lo más indicado en ese caso. Como sabemos, una cirugía de urgencia es más riesgosa que una cirugía programada. Una cirugía programada lleva en sí varias valoraciones que se llaman de riesgo quirúrgico para que la atención o para que la cirugía corramos el menos riesgo posible. Cuando ya no hay un tiempo para hacerlo porque el dolor no lo quitan ni los medicamentos o incluso ya está perforada, pues obviamente el riesgo de complicaciones como de infecciones, como de algún problema de anestesia o sangrado, pues obviamente se eleva. Por eso se busca que la persona, en cuanto empieza a tener síntomas, acuda a valoración médica para no llegar a estos extremos. Ahorita que estás hablando de complicaciones y ya es urgencia, fíjate que nosotros hemos detectado como muchos costos diferentes, o sea, hemos visto como costos que van desde 80,000 pesos por una cuestión en un hospital o hasta se han llegado a elevar hasta 177,000 pesos o también depende del hospital donde estén, pero tuvimos un caso en que nuestra clienta le decían que le hicieron un proceso adicional porque nos decían que una piedrita se había ido a un conducto común. Ok, eso dentro de las complicaciones, a lo mejor aquí cabe mencionar qué complicaciones tenemos. Número 1, cuando tienes piedras en la vesícula ya es una enfermedad, pero también de ahí puede que se inflame la vesícula, no solo, o sea, piedras más inflamación. Entonces, eso le llamamos colecistitis aguda. Otra complicación es que esa piedra efectivamente salga de la bolsita de la vesícula, camine sobre los conductos y se atore. Ahí se llama coledocolitiasis, donde ya la piedra ya no está en la vesícula, sino en el conducto. Y ahí necesita 2 procedimientos. Uno, ir a sacar la piedrita de los conductos y la otra, ir a retirar el problema, que es la vesícula que está produciendo piedras. Incluso hay otra complicación también de las más graves, que esa piedrita no se atore en el conducto, que no se atore en la salida de la bilis, porque ahí junto se comunica la salida del páncreas o los conductos pancreáticos con la desembocadura de la bilis. Cuando se atora en esa parte, pues provoca una pancreatitis, la cual puede ser severa y pueda requerir hasta una terapia intensiva. Entonces sí pueden diferir incluso de la misma presentación que tenga este paciente, pueden ir una cirugía muy sencilla, programada, tranquila, donde entra a cirugía ese día, el día siguiente se va a casa después de comer, o se puede ir algo muy complicado como días en terapia, como lo mencionaba. Ok. Oye, una pregunta. Ahora, llega la gente contigo, tiene un problema de vesícula, lo paga el seguro, todo sale muy bien. ¿Cómo es la vida de alguien que ya no tiene la vesícula? Finalmente, la vesícula tiene una función dentro de todo el organismo y dentro de todos los procesos digestivos. Ahora que voy a vivir sin vesícula, tengo que tener cuidados, puedo ser susceptible a otras enfermedades, mi vida va a ser normal. ¿Qué sucede? Normalmente, después de retirar la vesícula, si sabemos que la vesícula es un reservorio, o sea, lo único que sirve la vesícula es para guardar bilis. Durante la digestión, el proceso digestivo, como bien lo mencionas, la bilis sale de la vesícula se exprime para pasar bilis hacia el intestino y hacer la digestión, que es parte importante. Cuando ya no tenemos la vesícula, el cuerpo es muy inteligente y se adapta de nuevo a tener esa función. ¿Cómo pasa? Los conductos biliares, los cuales mencionaba, se dilatan. Si antes tenían un diámetro muy pequeño, se dilatan para que ahora esos conductos dilatados puedan guardar la bilis que se necesita y que la pueden expulsar como lo hacía la vesícula. Okay. O sea, se adapta. En teoría es una vida normal.
hay circunstancias donde las personas pueden tener otras patologías que se asocian, donde luego van a tener un poco más de llamado reflujo biliar, pero ya es en ciertos pacientes donde también se les da tratamiento. Hay algunos pacientes que a veces dicen, bueno, ¿qué tan bueno es quitar en la vesícula? Siempre se debe de quitar, pero el problema es como ya no les duele cuando comen grasas, después de quitar en la vesícula tienden a subir de peso. Entonces dices, no, oigan, síganse cuidando, Eso. realmente tienen que llevar su vida saludable. Sí, está feo porque cuando dejan de comer grasas y comen más saludable porque les duele, o sea, hay algún un impedimento, que dices, doctora, como queso, como algo con grasa, como así, y me duele, entonces empiezan a bajar de peso. Después de ser operados, los mantenemos en una dieta por los medicamentos y la cirugía reciente, entonces, pues bajan de peso. Pero una vez que se dan cuenta que comer grasas ya no les produce dolor, suben de peso. Entonces les digo, oigan, no vayan a caer en subir de peso después de una cirugía de vesícula, porque me van a echar todo lo contrario, me van a traer más enfermedades de lo que les quise ayudar, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado con eso, pero se lleva una vida normal después de retirar la vesícula. Ok. Ok. Algo que hacen los seguros y lo que queremos combinar es cuando un seguro te pagó tu evento de vesícula biliar, las consecuencias, si llega a haber consecuencias, el seguro te lo va a cubrir. Ahora, si yo me cambio de seguro y tengo consecuencias por la vesícula y ya no y fue en otro seguro donde estoy, pues la nueva aseguradora te va a decir que no. ¿Cuántas veces te ha llegado gente con problemas posteriores de que les hayan quitado la vesícula y que te digan, oye, Moni, tienes que hacerme algo porque me siento muy mal, estoy muy mal? No es tan frecuente, pero sí llega a pasar, entonces hay que tener mucho cuidado con esos antecedentes. Lo que a veces yo les apoyo es en que, no sé, lo manejen como una gastritis, aunque si requieren alguna otra cosa, pues sí que tomen mucho en cuenta que pues no se cambien de seguro si tienen algún antecedente o si están mal, tratar de seguir la línea, porque puede llegar a esta situación donde pues ya no pueda cubrir la patología anterior y aunque sea una complicación previa, a veces las personas pues no tienen como estar solventando medicamentos, tratamientos, revisiones, consultas. Entonces, si llega a pasar, es muy poco, porque digo, es muy raro que tengan complicaciones posteriores. Las complicaciones graves que se dan inmediatas a la cirugía cuando sucede y todavía las alcanza a cubrir su seguro cuando obviamente está en margen por vigencia y demás. Ok. Fíjate que al principio de la plática nos comentabas, la población mexicana es muy susceptible a sufrir de la vesícula. Me llama la atención, porque hablando de seguros, cuando la gente contrata los seguros por primera ocasión, los seguros tienen algunos padecimientos que no cubren de manera inmediata, sino que piden que se espere algún tiempo para que se cubra. Uno de estos padecimientos es el tema de la vesícula. Y tomando tu comentario, ¿esto tiene razón por un tema de genética del mexicano o por un tema de alimentación del mexicano derivado de picantes y cosas así? De hecho, son las dos cosas. Dentro de los factores de riesgo que se encuentran para padecer piedras en la vesícula es el ser mujer, el ser obeso, el ser mexicano, el ser latino, el ser tener obesidad. Sabemos que un porcentaje alto mexicano tiene obesidad. Casi en el extranjero, ver a un mexicano ya es como un gordito, ¿no? Entonces, un gordito y moreno. Entonces, ya dentro estamos del rango, incluso también la edad fértil, o sea, en mujeres que tengan edad fértil, pues tienden a tener más probabilidad de pues de problemas en la vesícula. La ingesta de anticonceptivos orales, que son las hormonas que se dan o que les dan los ginecólogos para mantener una planificación familiar, también es un factor de riesgo. Tener una enfermedad hepática base también es un factor de riesgo. La misma obesidad produce hígado graso. El mexicano tiene tendencia al alcoholismo. Ahí está también la cirrosis. No, bueno. Entonces,
estamos atacados por todos lados, dices tú, no me voy a librar a lo mejor de unas piedras, aunque me quiera librar, ¿no? Pues ya lo traemos en el cuerpo, en nuestro ambiente, en nuestra alimentación, en todos lados. Entonces, los mexicanos yo creo que tenemos fácil, yo creo que el 80% de los factores de riesgo, no solo ser mexicanos, sino todos los demás. Entonces, estamos ya en un riesgo latente de padecer problemas de la vesícula. A ver, o sea, público que nos está viendo ahorita, si eres chica en edad fértil, tienes unos kilitos de más, contrata un seguro. Obesa. Exacto, no te decir así, sí, pero sí, puede sí. ser que tengan unos cuantos gramitos de más. Sí, es muy común, después del embarazo, que tuvieron problemas de la vesícula y después del embarazo tienen que terminar en cirugía o en el embarazo. Obviamente hay que tener los parámetros del bienestar del bebé para operar las piedritas, porque tienden el embarazo a tener algo que se llama colestasis. Ajá. La vesícula retiene y hace más concentrada esa bilis, por lo tanto el riesgo de que hagan lodo biliar, que es como el previo a tener piedras, que a la misma, como está muy espeso, hace el mismo problema. La piedrita va y tapa el conducto, el lodo también va y tapa. O sea, termina en una inflamación que puede llegar a una cirugía de urgencia también. Entonces sí, ese es un buen tip a las personas que tengan o estén en edad fértil tomando anticonceptivos o que planeen incluso el embarazo porque tiene que ver con hormonal, pues tengan en cuenta tener un seguro de gastos médicos porque es muy probable que lo lleguen a requerir. Wow. Ok. Oye, tengo una pregunta. O sea, ahorita comentaste algo del lodo biliar. O sea, he escuchado que primero, no sé si primero empieza el lodo o las arcillas y después se vuelve lodo y después se convierten en piedras. ¿Cómo es ese proceso? La causa real de tener piedras en la vesícula es porque los componentes que tiene la vesícula, que es agua, sales biliares, colesterol principalmente, tienen un desajuste en la distribución. Es como si agarráramos nosotros un vaso de agua y le pusiéramos un poco de tierra. Si te le ponemos un poquito de tierra y lo batimos, pues dices, pues es agua, ¿no? Agua sucia. Pero si le metemos un poquito de más tierra, va a ser lodo. Entonces va a ser más espeso. Después de que la vesícula no tiene un buen funcionamiento, lo que hace es que va reteniendo esa bilis espesa, se va haciendo lodo. Al tener más tiempo o más evolución se pueden hacer pequeñas piedras o piedras muy grandes. A veces una puede tener una piedra gigante o muchas muy pequeñas, pero la evolución es que se hace lodo, arenilla, piedras. Ok. Los cálculos que se presentan tanto en la vesícula como en las vías son el mismo tipo de cálculos o por lo menos el mismo tipo de material que se presentan para riñones o algo así, o son cuestiones completamente diferentes. No, son completamente diferentes. Incluso en la vesícula hay diferentes tipos de cálculos. Hay cálculos de colesterol y hay cálculos de sales biliares. Depende la sustancia que predomine en la bilis. Y los cálculos, por ejemplo, de los riñones son normalmente de calcio, son diferentes. Fíjate que tenemos, o sea, gente que nos ha tocado a lo largo de la carrera de seguros que hemos visto que nos comentan, mi familia es de cálculos en los riñones, o sea, que creo que es un tema también genético. Entonces, también es genético, sí. Ellos puede o no que presenten temas de vesícula dependiendo de sus condiciones adicionales, ¿no? Esa parte, las personas que ya tienen piedras en los riñones, solitos o cálculos, como se les llegue a llamar, no es un factor de riesgo para tener piedras en la vesícula, o sea, no va relacionado. Pero hay factores de riesgo que coinciden tanto por piedras de la vesícula como por problemas de piedras en los riñones, pero coinciden en factores de riesgo, pero esas dos no están relacionadas. Ok. Ok. Bueno, algo importante que decir es que, o sea, todo esto, por lo que yo entiendo, no se gesta en un año. ¿Cuánto tiempo me tarda a mí como ser humano generar lodo y piedras? No existe un tiempo definido donde ya tengo yo una piedra o no, porque ha habido casos donde el paciente se acerca, le toman un ultrasonido y dice, pues se ve limpio, se ve escaso lodo, pero no te va a producir nada.
llegan a los 6 meses a su revisión y ya tienen piedras. Dices, ¿cómo? Te acabo de ver en 6 meses. Hay personas que ves cada año y no, o sea, no pasan allá de una bilis espesa, de un lodo biliar. Dices, ¿sabes qué? Te podemos seguir viendo porque no tienes ninguna piedra. Entonces, no hay un tiempo definido, sino que determina mucho por el tipo de paciente. Comentaba si tiene un problema hepático, si tiene un problema de obesidad, si tiene un problema hormonal. De eso depende mucho. No hay un tiempo específico para decir cuánto, pero obviamente no es de un día para otro. Sí son de meses anteriores donde ya tenían el problema. Ok. Oye, sobre la cirugía laparoscópica, que es tu especialidad, hablando del tema de vesícula, ¿es el tipo de cirugía recomendado? ¿Hay otros tipos o se seleccionan diferentes tipos de cirugía dependiendo del caso? Se selecciona dependiendo del caso. Lo ideal es que todos operen por laparoscopía. La laparoscopía, que es lo que llaman las personas como cirugía láser, donde hacemos unas pequeñas heridas sobre el abdomen para meter instrumental y la cámara para ir a quitar la vesícula. Eso es lo ideal porque tienes mayor visión, porque tienes mejor control de las estructuras y demás, y porque actualmente es el tratamiento indicado internacionalmente. Sin embargo, se debe de ver qué tipo de paciente está tratando, porque si ese paciente ya tiene cirugías abdominales, donde el riesgo de yo meter instrumentos a ciegas en un abdomen ya múltiplemente operado, es mucho riesgo. Entonces, o que tenga un problema pulmonar donde yo no pueda meter ese aire y les restrinja la respiración, tenemos que ir a hacer una cirugía abierta donde hacemos una herida justo donde está la vesícula para ir a quitarla. La mayoría de las veces se hace cirugía laparoscópica. Dentro de la cirugía laparoscópica, en caso que la anatomía o el mismo proceso inflamatorio no permita terminar la cirugía laparoscópica, se puede optar por abierta. Controversia en que si terminas laparoscópica o la terminas abierta o lo mandas así y le das una segunda cirugía, por decirlo así. Es un poco controvertido, pero sí se tiene que personalizar el tratamiento en cada paciente. En todo se quita, pero hay que saber cuál es la mejor opción dependiendo del paciente. Fíjate que nos está llegando una pregunta en este momento sobre la alimentación, que sí es un factor, y nada más para reforzar el comentario anterior, y la hidratación. Sí, es muy importante. De hecho, como les comento, una parte importante de la solución que tiene la bilis es agua. Personas que mantienen deshidratación constante, obviamente, tanto ese líquido de la bilis como todos los líquidos en el cuerpo bajan y están en una disolución, en un porcentaje más bajo, por lo tanto todo es más espeso, ¿no? Es más fácil que se haga. Y la alimentación tiene mucho que ver porque les comentaba, el colesterol también es una parte del compuesto de la bilis. Entonces tenemos una alimentación alta en colesterol, así como el colesterol sube en las arterias, en la sangre, en el cuerpo, en la lonja, también sube el colesterol en la vesícula y también puede predisponer a formar piedras. Sí es factor de riesgo la hidratación y la alimentación. Wow. Ok. Bueno, un poco retomando lo que te decía de cuánto tiempo se tarda en hacer piedras, y el comentario iba muy enfocado, es porque todas las aseguradoras tienen tiempos de espera. O sea, no puedo decir, oye, ya me captaron que tengo lodo en mi vesícula y de una vez me compro una póliza de seguro de gastos médicos porque quizás en 2 meses, 3 meses me van a operar. Y eso pues ya lo tienen como muy sabido las aseguradoras. Pasa mucho que, y en estos días nos ha pasado, fíjate, de repente nos dicen, oye, es que tienen que operar a mi tío porque tiene piedras y por favor quiero comprar el seguro. Entonces, eso lo hacen mucho las aseguradoras, los tiempos de espera, primero porque seguramente no las piedras o el lodo no nace de un día para otro, o sea, en 30 días no se gesta. Entonces, normalmente tienen tiempo de espera de 2 años, dependiendo la aseguradora y el tipo de seguro que desean comprar, siempre hay tiempos de espera para esta enfermedad en especial. ¿Alguna experiencia que nos quieras compartir, Moni, de este tipo de operaciones que has tenido?
Pues yo lo que les recomiendo siempre es que tengan su seguro cuando están sanos, ¿no? Que no esperen alguna enfermedad para buscar un seguro de gastos médicos, porque llega a pasar esto, que el tiempo de espera todavía no está. El paciente llega a una urgencia por vesícula y que le diga, ¿sabes qué? No entra porque tu tiempo de espera para problemas de vesícula, no sé, era de 1 año y tú vienes con 3 meses y no te lo cubre. El gasto sí llega a, o sea, una persona puede tener o 100,000 pesos para ir a pagar ¿ya? De una enfermedad, más todo lo que deriva de seguimiento de medicamentos. Entonces, de verdad, yo lo que les puedo recomendar es compren seguro antes de que pase algo, ¿no? O sea, cuando son sanos, cómprenlo y si va a pasar algo, estén preparados para eso. O sea, no hay ningún otro consejo más que les pueda dar porque de otra forma todo lo tienen que sobregastar de sus propios ingresos y si no, pues terminar en alguna institución donde también saben que van a batallar, que aunque sí se les da la atención, hay un problema pues de atención y de retraso, como ya sabemos en las instituciones por los bajos presupuestos que están y cada vez peor, eso de la contingencia de salud, pues se retrasan mucho sus cirugías y tienen que llegar incluso pues a algunas clínicas donde pues son caras y el desembolso de dinero que hacen pues sí es significativo. Así es, los seguros se compran con salud y con edad. El dinero es la mera transacción. Aprovecho para saludar a Carolina Hernández, que nos está viendo, Lucero Servín, que hace rato nos hizo una pregunta, Jorge Zamora, Naila Pacheco, Angelina Álvarez, que es una pacientita tuya y que te manda saludos, por cierto, y nos hace una pregunta en particular. Ay, gracias. Por supuesto, dice que eres un excelente profesional y una persona muy humana. Entonces, muchas felicidades por ello. Gracias. ¿Podrían profundizar sobre la alimentación de las 2 primeras semanas después de ser operada? Claro que sí. Mira, sabemos que para que se adapten de nuevo las vías biliares a que ya no tenemos la vesícula, debemos ayudarle. ¿Cómo le vamos a ayudar? Pues a no darle los alimentos que no podemos digerir actualmente. ¿Cuáles son estos los alimentos grasos? El huevo, el aguacate, las cosas fritas, las semillas como nueces, pistaches, almendras, todos los lácteos, quesos, incluyendo quesos, yogures, tienen un porcentaje de grasa. Y incluso el aceite de oliva, que dices, bueno, todas las grasas, incluyendo las buenas, sí, todas las grasas, incluyendo las buenas, están prohibidas las primeras semanas porque el cuerpo todavía no está adaptado para poder digerirlas. Entonces, lo que vamos a producir es que vamos a forzar a que haga una digestión como si todavía estuviera la vesícula, pero lo único que va a hacer el cuerpo es que va a forzarse y pueda producir dolor en el sitio de las vías biliares por ese sobreesfuerzo que pueden hacer. No pasa nada de que se infecten o se reviente algo, no pasa nada, pero sí pueden tener dolor. Por eso se recomienda que evitemos la totalidad de las grasas en las primeras semanas. Después de una cirugía, damos antibiótico y damos analgésicos. Entonces, solo por esta cuestión, les decimos, traten de evitar los irritantes como picantes, refrescos, cigarro, todos esos irritantes del estómago, porque de por sí los antibióticos y los analgésicos ya son irritantes para el abdomen y los vamos a tomar por 1 semana, pues no darle más irritantes en comida para que al rato no lleguemos por una gastritis y estando en recuperación por una vesícula. Ok. Aprovecho para otra pregunta que acaba de llegar. Preguntan, ¿es una cirugía de riesgo? ¿Se pueden afectar otros órganos? Sabemos que durante la cirugía estamos expuestos a diferentes riesgos. Se toman las mayores prevenciones para hacerlo, como una valoración del estado cardiovascular, que es un electrocardiograma, una teletórax, algunos laboratorios para revisar que todo esté en orden. Para la cirugía, tener el menos riesgo posible de sangrado, de infección, ponemos antibiótico antes de la cirugía, porque son riesgos que pueden estar en cualquier momento, algún problema cardíaco, un problema pulmonar, un problema alérgico incluso, problema de sangrado. Todo eso nos tomamos todas las medidas para que durante la cirugía haya el menor riesgo. Y ya durante la cirugía, si existe un problema anatómico, por ejemplo, a la hora de meter la herida, que es la que ponemos aquí en la parte, la llamada boca del estómago,
donde también puede estar el hígado crecido, donde de repente si podemos meter ahí, podemos lastimar el hígado, o cuando despeguemos la vesícula, porque se despega la vesícula para sacarla, está normalmente pegada en el hígado, la despegamos, que esa parte del hígado se dañe a la hora de quitarla cuando está muy adherida, pero siempre tomamos las mayores precauciones de revisar, contaminando la vesícula, revisar que todo esté bien, que no haya ninguna otra complicación antes de retirarnos. Por eso la ventaja de hacerlo por la laparoscopía es que la cámara, puedo ver la vesícula o puedo estar viendo cualquier parte del abdomen al mismo tiempo. Sí hay complicaciones, pero se trata de evitar las mayores posibles, ¿no? Ok. Oye, una pregunta. ¿En cuánto tiempo tarda una persona ya caminar, o sea, hacer su vida normal después de haber tenido este tipo de operación? Cuando es laparoscópico, en una semana ya pueden estar como si nada. Mucho depende de la tolerancia al dolor, pero como les damos medicamentos, en una semana ya pueden estar su vida normal. Desde el primer día yo los paro a caminar, o sea, incluso a las 12 horas ya deben de estar caminando, tratando de movilizarse, yendo al baño. Ya les empezamos a dar de comer para que vaya a su casa y veamos que efectivamente en su casa puede estar bien, puede subir y bajar escaleras. Lo único que les prohibimos de menos durante 21 días, incluso un mes, es como hacer esfuerzos, cargar cosas pesadas, empujar, levantar. Eso sí lo prohibimos de menos un mes, sobre todo para ayudar a la cicatrización de las heridas, pero dentro de una semana, 10 días, ya pueden llevar una vida normal. Pero sí depende mucho la tolerancia al dolor, porque sabemos que la herida va a tardar un ratito más en cicatrizar y de repente los jaloncitos, la comezón sigue siendo incómoda, pero es mucho de adaptación del paciente. Un tema muy actual. ¿Qué pasa con esta contingencia del COVID y alguien que presenta un problema de vesícula en este momento? Ok, si el paciente ya tiene datos de inflamación de la vesícula, que es decir, que no solamente hay piedras, sino que la pared de la vesícula ya está inflamada, significa que ya hay una urgencia quirúrgica, ya se tiene que actuar ante eso. Yo siempre les digo a mis pacientes, ¿qué es más probable? ¿Lo que ya tienes o lo que puedes llegar a tener? Pues lo que ya tienes, entonces trata lo que ya tienes. Vamos a buscar la mejor forma de tratarte. Yo siempre les busco algún hospital pues libre de COVID para que pueda tratarse, pero una vez que ya esté inflamada la vesícula, difícilmente vamos a regresar a la normalidad, ¿no? Porque en cualquier momento se puede llegar a inflamar o otra vez se puede llegar a inflamar y va a haber un momento en el que el medicamento ya no responda y que se llegue a una complicación más grave por no atenderse a tiempo. Entonces, sí se tiene que valorar lo que les comento. Lo más probable es que se compliquen de lo que ya tienen a una infección por COVID y aún así tomamos todas las medidas de que el paciente se acerque a un lugar donde no hay COVID o se tomen las medidas para anti-COVID. Pero así es, si es una urgencia, aunque estemos en contingencia. Ok. La hospitalización, ¿cuánto tiempo está una persona que le van a extraer la vesícula en el hospital? Si es programada, o sea, y tomamos todas las medidas, ingresa el paciente, revisamos su valoración prequirúrgica, como te mencionaba, los laboratorios, las pruebas de imagen, el estado cardiovascular del paciente. Ese mismo día se puede operar, al siguiente día le damos de comer, si está todo bien, se va a casa, que es un día, en un panorama ideal. Muy bien. Pues aprovechamos también para agradecer a más gente que nos está viendo y que está mandando saludos y comentarios. Jesús Gaeta, Crisol Ortega, Jamie Echeverría, Chris Roy, Ismael Rosales, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Y aprovechamos para decir que la Mónica tenemos el gusto de conocerla como profesional porque ya interactuamos con ella en un tema de vesícula pagado por los seguros y es como nos conocimos. Y nos queda muy claro tu profesionalismo y tu trabajo, Mónica. Entonces, y sobre todo la calidad humana que tienes al explicarnos todos estos a nosotros y al público que nos está viendo. No, gracias. Luego con mucho gusto. Muchísimas gracias, Moni. O sea, realmente estamos muy agradecidas y ya escribió alguien que vivió la experiencia de la extracción de la vesícula y pues habla muy, 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 muy bien de ti. Así es. Así es. Pues
fuera de esto, nada más quisiéramos, bueno, al público, cualquier tema de vesícula, por favor, pueden poner comentarios aquí en la página o acercarse con nosotros para que los dirijamos con la doctora Mónica Fermín, especialista en temas de cirugía, laparoscopía y todos los temas gástricos en general. Sí. Que es su mero mole. Y con mucho gusto estaremos dispuestos para poder dar cualquier tipo de asesoría. Pues será un gusto y los esperamos la próxima semana a la misma hora. Vamos a estar haciendo entrevistas con especialistas para que ustedes más se enteren la relación entre el seguro y las enfermedades y cualquier otra cosa de seguros de vida también. Muchísimas gracias. Moni, gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Bye. Gracias.